Bienvenidos, bienvenidas a Hecho en América. Soy Laura Carlson. El 19 de noviembre, hace unos días, el Senado aprobó la Ley Federal para la Regularización de Cannabis, en un voto en que coincidieron senadores y senadoras de todos los partidos políticos principales. Es el paso más importante en lo que ha sido un largo proceso de investigación, propuestas y presión por parte de la sociedad civil, y después en el Congreso de evaluar a 17 iniciativas, construir el dictamen, negociar puntos y votar. Lo aprobaron justo antes de la fecha límite que fue puesto por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declaró que la prohibición a la marihuana es una violación de los derechos de las personas, en una sentencia en diciembre de 2018. Para hablar sobre el tema, tenemos el gran gusto de tener aquí con nosotros en Hecho en América a 3 expertas en el tema a nivel mundial, con grandes conocimientos. Realmente es un honor tener con nosotros a Sarah Schnapp. Sarah es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado en Denver y maestra en Políticas Públicas por la Universidad Harvard. Es cofundadora del Instituto RIA, que hace investigación e incidencia sobre las innovaciones en políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos, desarrollo y justicia social. Sarah es autora del Diccionario de Drogas, publicado en 2015. Muchas gracias, Sarah, por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, sí. Y también tenemos aquí a Froilán Enciso, que es doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York, Stony Brook, y licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Froilán ha publicado más de 50 textos académicos entre libros, artículos, capítulos y reseñas sobre política de drogas, derechos humanos y víctimas, y cientos de artículos periodísticos sobre esos temas. Ha impartido más de 150 conferencias nacionales e internacionales y ha ganado premios nacionales y internacionales también de historia sobre los temas. Y actualmente es director general del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias, Froilán, un placer. El gusto es todo mío, Laura. Un verdadero honor estar aquí contigo y con Sarah en esta mesa de lujo. Y en un rato vamos a hablar también con Hannah Hetzer, que antes trabajaba con la Alianza de Políticas de Drogas y que también es experta en el tema, para ver una perspectiva internacional sobre esta nueva ley en México. Pero por ahora vamos a revisar un poco lo que contiene la ley. Los puntos claves, y nuestros ponentes van a complementar la información, por supuesto, son que cada adulto podrá portar hasta 28 gramos de marihuana para uso personal. De 28 a 200 gramos se sanciona con una multa, y arriba de 200 gramos se considera narcomenudeo y después narcotráfico, con las penas acorde a la ley. Se puede cultivar 6 plantas por persona y 8 por vivienda, y formar asociaciones canábicas con un máximo de 20 miembros, como salió. Ahora vamos a ver los alcances y las limitaciones de esta nueva ley. Sarah, para empezar contigo, ¿qué se logra con la ley y por qué es importante para México? Pues sí, muchas gracias por la invitación de nuevo y por estar aquí con Froilán, es también un honor. Pues yo creo que es un paso histórico, ¿no? Es importante también señalar que llegamos a este paso histórico gracias al litigio estratégico y al activismo judicial, de que fue la sociedad civil y activistas que realmente impulsaron este tema desde el principio. Entonces, tomamos un gran paso en empezar a desmantelar la prohibición
en el tema de cannabis, sin duda. Avanzamos en discursos, ¿no? Porque si tú escuchabas a los 82 senadores y senadoras que votaron a favor, todas hablaron de derechos humanos, de libertades, de transitar el mercado ilegal a un mercado legal, un reconocimiento de que hay comunidades actualmente cultivando y que deberíamos privilegiarlos en una regulación. Entonces, creo que sí estamos tomando los primeros pasos en realmente cambiar de paradigma, y junto con este proceso político, pues también hemos visto un proceso cultural de cambio. Pero todavía, y seguro vamos a llegar a eso, de lo que falta, porque como sociedad civil pues siempre estamos exigiendo un poquito más, y queremos que la ley tiene los candados necesarios tanto para garantizar los derechos de las personas usuarias de cannabis y también de las comunidades cultivadoras. Froilán, precisamente si nos puede platicar de cuáles son los logros y quizás un poco también qué falta en esta ley, porque sabemos que los grupos hablaron mucho, trabajaron mucho, y los expertos, todo para hacer una ley que recoge la experiencia internacional y que realmente garantice de alguna manera los derechos humanos de, como decía Sara, de las personas usuarias y también productores y lo demás. ¿Se logró con esta ley o cuál es tu opinión de la ley? Pues yo quiero decirte, Laura, que estoy feliz, estoy muy contento. Yo creo que el dictamen que se aprobó en el Senado, que todavía no es ley porque todavía nos falta el voto de la Cámara de Diputados, la publicación en el diario oficial y lo más difícil, implementarla. Pero el voto en la Cámara de Senadores de este dictamen me parece un avance histórico. Te diría que es un momento que unos años atrás nos parecía imposible de lograr. ¿Qué es lo principal de la ley? Pues que cambia los términos de la discusión. Cuando yo inicié a trabajar estos temas, la discusión era si legalizábamos, si sí despenalizábamos o si no legalizábamos y despenalizábamos. Era una discusión moral la que tenía pues mi generación cuando yo estaba en la universidad. Ahorita ya estamos en una discusión completamente diferente. Nuestra discusión ya no es si sí o si no, ya no es una dicotomía moral. Nuestra discusión es cómo lo hacemos bien en México. Ya hay esquemas de regulación en Uruguay, de despenalización en Portugal, diferentes estados en Estados Unidos y en Canadá han hecho lo propio. ¿Cómo podemos hacer los mexicanos para hacerlo y hacerlo mejor que lo que se ha logrado en otras latitudes, y hacerlo mejor no por un asunto chauvinista o de competencia, sino simplemente por una responsabilidad que te da el conocimiento adquirido, aprovechar el conocimiento de otros espacios para poderlo hacer mejor aquí? Entonces ya no es si sí o si no, si es malo o si es bueno. Ahorita es cómo le hacemos. Y para adelantarte un poco la discusión de los cómo, también creo que ahí ha habido un gran avance, y este dictamen y esta propuesta para la Cámara de Diputados implica un gran avance, porque en algún momento, un poco atrapados en la lógica de la guerra contra las drogas, pensábamos que esto tenía que ser una política de seguridad, una política para debilitar a los carteles. Yo creo que esta propuesta es mucho más sofisticada, plantea un trato digno que puede mejorarse, por supuesto, y tenemos que luchar porque se mejore por el lado del consumo, pero no solo eso, plantea también políticas que podrían perfeccionarse, podrían mejorarse para que en términos de salud y de justicia social para nuestros campesinos tengamos una ley que sea vanguardia en el mundo para despenalizar la cannabis.
Me encanta escuchar tu entusiasmo, Freud. Qué bueno. Pues sí, sin duda es un paso histórico y lo que ustedes dos han mencionado, que es el resultado de muchísimo trabajo y de un cambio social muy importante en las actitudes, porque para este tipo de cosas, sin el cambio cultural, la mejor ley del mundo como que no puede funcionar bien. Y además es un cambio que estamos viendo a nivel internacional, entonces se empuja también por allá. Sara, hay mucha gente que todavía no entiende la diferencia entre, o no sabe entre despenalización y legalización. Si nos puede explicar por qué esta ley lo trabajaron desde una perspectiva más integral. Sí, totalmente. Y como dijo Froilán, ya estamos teniendo una conversación sobre desarrollo, sobre realmente cómo podemos poner acciones afirmativas en la ley y hay varias ahí justo para promover la participación de ciertas comunidades y limitar la participación de los grandes intereses, ¿no? Cuando hablamos de los diferentes términos, pues la despenalización o la descriminalización es quitar las penas, es de que ya no haya sanciones penales en la despenalización, que lo vimos para ciertas actividades en esta ley, ¿no? Como bien dijiste al principio, se despenaliza la aportación hasta 28 gramos y también se despenaliza de 28 a 200, pero sigue habiendo una multa. Y para nosotros, entonces eso, la pregunta es si eso es realmente quitar la descriminalización por completo, y no es. Mientras la regulación es fijar las reglas alrededor de la compra, la venta, la producción, quiénes sí, quiénes no, de ciertos límites a dónde puede suceder eso, ¿no? Las edades, tienes que ser mayor de edad para poder participar en este mercado. Hay 5 tipos de licencias. Se crea un instituto de regulación y control de cannabis. Entonces, todo eso es la regulación. Y bueno, pasa por un proceso de legalizar la planta para llegar a la regulación. Nosotros creemos que todavía sigue habiendo un poco un enfoque punitivo a esto, porque entonces, y eso se entiende porque las y los legisladores tal vez tienen un desconocimiento sobre el tema, van agarrando la onda y lo platiqué al principio con el discurso y creo que como bien dice Freud, también lo vamos a ir flexibilizando con el tiempo en la implementación, que en realidad va a ser lo más complicado, pero también lo más emocionante. Entonces, lo que estamos viendo es que nuestra preocupación es de que la autoridad podría seguir extorsionando a personas usuarias, porque aunque te encuentran con cualquier cantidad, te tienen que todavía llevar ante el MP para pesar la sustancia, para averiguar bien si es lo que dices que es, a menos si las autoridades locales decidieran dar básculas a sus policías para que ellos podrían pesar la sustancia. Y esto tomando en cuenta el contexto mexicano, porque en Estados Unidos descriminalizan hasta los 28 gramos y está perfecto, no hay broncas realmente, o en Canadá. Pero aquí sabemos que ya existe esta relación distorsionada de pedir la mordida cuando algo así está sucediendo. Entonces también sí queríamos intentar quitar esas oportunidades de corrupción que existen. Creo que nuestros consejos hacia personas usuarias de cannabis es sí solo portar hasta los 28 gramos y eso de que no sea ley todavía, entonces hasta que se publica, pero solo portar hasta los 28 gramos y sí ser muy estrictos en no vamos a pagar mordidas porque es nuestro derecho y si hay detenciones porque te plantan con más sustancias o que te agregan cannabis para que te pueden imponer una multa, como ver cómo como la sociedad civil podemos ir generando educación sobre esa relación, tanto como con personas usuarias como con los policías, que esto ya no tiene que ser, ya no debería de ser un ingreso para ellos, sino que buscamos que esto sea algo que funcione para ellos. Pero eso era como la gran preocupación que sigue, de que la posesión simple sigue siendo un delito en el Código Penal Federal.
Sí, es una contradicción en muchos sentidos y la idea es que se vea un poco como es el alcohol en la sociedad con regulación y no con diferencias de cantidad y esto que tiene que ver con que una parte está despenalizado y la otra parte no. Em, Como dices, es mucho el trabajo de educación pública, pero sí hay cambios muy grandes en las vidas de las personas usuarias que ya por lo menos con cierta cantidad ya no tienen que estar expuestas a la extorsión, a la corrupción, a la criminalización para el uso de la marihuana. Froilán, quería preguntarte cómo cambia la vida de los campesinos, las campesinas que ya pueden ser productores legales de la marihuana. Creo, Laura, que parte de mi entusiasmo es porque a lo largo de mi carrera yo siempre he favorecido la visión de los productores. Para mí y por mi propia biografía, o sea, siendo originario de Sinaloa, mi familia, pues de la sierra sinaloense, donde es una zona de alta producción de marihuana y también de amapola, pues me sensibilizó mucho a los problemas de las comunidades campesinas. Y en ese sentido, para las comunidades campesinas, esta ley implica, pues, por un lado, una reivindicación histórica a grupos sociales que han sido perseguidos de manera sistemática, al igual que los usuarios, o sea, ambos grupos han sido perseguidos históricamente, pero creo que con diferentes niveles de intensidad. La vida campesina, a salto de mata, corriendo de los grupos, de los escuadrones militares, los operativos de los años 60 y 70, por ejemplo, en Sinaloa, todavía son una herida para las comunidades campesinas. Todavía ahí siguen familias de desaparecidos que ni siquiera se llegaron a registrar, porque eso era la vida del productor de marihuana en aquellos años. Eso era una posible consecuencia. Tú, a cambio de tener el sustento de tu familia, tenías que estar dispuesto a ser perseguido por el Estado y por instituciones del Estado que tenían mucho menos supervisión. Si ahora tienen poca supervisión, como el ejército, en aquellos años tenían mucho menos supervisión y hacían como violaciones a derechos humanos masivas. Entonces yo creo que es una reivindicación histórica. Sin embargo, desde la perspectiva campesina, también resulta un poco extraño, contradictorio, difícil de entender cómo es que fueron perseguidos tantos años y ahora desde acá, desde los órganos políticos y los grandes centros de discusión del país, les decimos, señoras y señores campesinos, ¿saben qué? Los persiguieron en balde, porque ya nos dimos cuenta que esa sustancia, esa planta, no era tan mala ni debía ser tan perseguida como la perseguimos y como la maldecimos durante tantos años. Esa persecución, esa guerra anticampesina, que fue la guerra contra las drogas, se revela como una guerra completamente injusta. Entonces, tú dices, muy bien, celebramos, tenemos ahora desde la perspectiva campesina la oportunidad de obtener una licencia para cultivar legalmente. Sin embargo, y esto ocurre en este tipo de transiciones, ¿dónde quién me va a hacer justicia? Esa es como la pregunta que queda en el aire desde las comunidades campesinas. Tú, Estado mexicano, tú, intelectual, tú, centro de discusión nacional, ahora me redimes históricamente. Pero ¿quién va a hacer justicia por mis perseguidos, por
la pobreza extrema a la que me orillaste por mis desaparecidos, mi desplazamiento forzado, ¿quién va a hacer justicia por todas estas cosas? La ley como está y como fue aprobada por el Senado, como bien dice Sara, ya prevé que por lo menos cierta cantidad de las licencias se le otorgue a estas comunidades campesinas. Sin embargo, ahí el secreto va a estar en la implementación, porque de que la ley diga que le tienen que dar cierta licencia a un ejido en el Triángulo Dorado, por ejemplo, en Badiraguato o en Tamazula, en Guadalupe y Calvo, en la Sierra de Guerrero, a que lleguen esas licencias y a que las comunidades campesinas puedan reconvertir sus cultivos para satisfacer los estándares que ahora tendremos en el mercado legal, pues hay una brecha de información, una brecha de gestión, una brecha también de técnica productiva. Entonces, yo creo que está muy bien que la ley prevea estos instrumentos que podrían incluso considerarse de justicia transicional con la reforma de la política de drogas. Sin embargo, hay mucho que trabajar con las comunidades y hay mucho que hacer para darles las herramientas para que esta ley, durante la implementación, se convierta en un instrumento de justicia social, no solamente de cuidado de la salud, de acceso al derecho a la salud y a la seguridad de todos, sino también de justicia social para este otro grupo que tiene pocos voceros en el país, que tiene pocas organizaciones y capacidades organizativas en el país, pero está ahí y merece ser atendido. Pues sí, un sector que ha tenido que esconderse con la criminalización. Y hablando de reparaciones, pues también están las organizaciones de víctimas, que la mayor parte en este país desde hace años tienen como parte de su plataforma, de su forma de organizarse, la demanda del fin a la prohibición, porque es parte del problema que ha creado la violencia, el contexto en que les pasa, en que han perdido sus seres queridos a asesinatos o a desapariciones. Hablando de reparaciones, otra parte que figura en la ley, en la propuesta de ley, decimos ley, pero como bien han destacado, tiene varios pasos todavía para publicarse y volverse ley. Pero otra parte es el tema de las personas que están encarceladas. Sara, si nos puede contar de las personas que están encarceladas, la mayor parte para simple posesión, ¿qué pasa con ellos y ellas con esta propuesta de ley? Y digamos que los que están encarcelados por delitos que ahora ya no serían delitos, hay todo un proceso que se tendría que, digo, que está plasmado en la ley, pero como bien dice Froilán también en el sentido del campo, faltaría un plan de ejecución de ese artículo, ¿no? De quién va a revisar esos casos, qué pasa con las personas que están esperando juicio para posesión simple o narcomenudeo, abajo de los 28 gramos, o a estas alturas sería abajo de los 200 gramos, ¿no? Porque sí podrías nada más, entonces, pues solo es una multa hasta los 200 gramos. Entonces, y es algo que nosotros queríamos que fuera explícito en un transitorio con días ¿no? Después de 60 días después de la aprobación de la ley, el instituto o podría ser cualquier secretaría tiene que crear un plan de excarcelación. Eso era la redacción que nosotros queríamos en la ley. No está así, sino que dice que será así, pero no ponen fechas, que es algo que a nosotros siempre nos preocupa. Pero sí es parte, me gustó que Froilán sacó esto de la justicia transicional, porque justo la coalición Regulación por la Paz se conformó bajo esos 4 principios y esos 4 pues, caminos de la justicia transicional: la verdad, la memoria, la
la no repetición y la reparación del daño. Y dinos qué es la coalición. La coalición es Arte de Regulación por la Paz. Empezó cuando se conformó cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y Olga Sánchez Cordero como parte de su gabinete, y ellos dos siendo los principales, y ella más, yo creo, promotores de un cambio en la política de drogas, y nosotros vimos una oportunidad. Entonces ahora son más de 15 organizaciones de política de drogas, organizaciones feministas, organizaciones de derechos humanos que participan ahí, además de miles de personas que se han sumado a la agenda, Froilán siendo una de esas personas desde el principio, pero justo donde queríamos empezar a abordar este tema y acompañar el proceso político, pero en conjunto, ¿no? Demostrando la fuerza que tenemos como coalición y como individuos. Y ahí es donde hemos hecho pues muchísimo trabajo, y lo hicimos justo bajo estas 4 medidas porque creemos que esta regulación debería y puede ser parte de la construcción de paz en el país. Pero, por ejemplo, si no quitamos la criminalización tanto de personas usuarios como de personas cultivando afuera del marco legal, que también hay penas contempladas dentro de la ley si tú estás cultivando cannabis y no tienes una de las licencias, eso sigue siendo una repetición de la violación a los derechos humanos que hemos visto en nuestro país, ¿no? Si no tenemos candados suficientes para dar preferencia a estos grupos que han sido criminalizados y marginados por la prohibición, entonces no estamos reparando el daño. Y nosotros desde un principio queríamos que parte de los recursos generados por los impuestos fuera directo a la búsqueda de personas desaparecidas en el país, porque creemos firmemente que eso es el tema más urgente de justicia y de memoria. Entonces, creo que como sabemos, la justicia transicional se tiene que trabajar desde todos y para todos, y entonces ojalá que cuando sea una política de Estado ya más amplio, nosotros la regulación de cannabis y ojalá en algún momento la regulación del cultivo de amapola puede estar dentro de esa agenda, porque creo que sí es posible, y eso es algo que México está haciendo a diferencia de los otros países y jurisdicciones donde han regulado. Lo estamos haciendo con una perspectiva de justicia social por todo lo que hemos experimentado como país, ¿no? Nosotros sí queremos que esto abona a un impacto social positivo y no nada más crear un mercado legal para que recauda fondos y que no todo funciona en el capitalismo. Al contrario, era cómo lo hacemos para que funcione para México, cómo consolidamos lo que ya existe dentro de un marco legal con derechos. Entonces, sí hemos intentado, pues, en este proceso leer cada artículo pensando en eso, ¿no? ¿Cómo hacemos que este artículo sea mejor para estos grupos que ya Zoe y yo hemos hablado tanto? Con este punto de la manera en que México ha buscado las otras experiencias para hacer una nueva ley mejor, incluso que algunos en otros países. Vamos ahora con Hannah Hetzer, que nos va a hablar un poco de la perspectiva comparativa. Ahora vamos a Nueva York a platicar con Hannah Hetzer. Hannah es consultora del programa de política internacional para la Alianza de Políticas de Drogas y ha trabajado en la Fundación de Derechos Humanos, Human Rights Watch y la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Hannah tiene su licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Warwick y está haciendo una maestría en Política Pública en la Universidad de Columbia. Hannah, quería preguntarte, desde esta vasta experiencia que has tenido en países en todo el mundo con las reformas de las políticas de drogas, ¿cómo ves la nueva ley aprobada por el Senado de México? Gracias, Laura. Bueno, primero de nada quiero felicitar a México para tomar este paso muy importante. Sé que ha sido años de trabajo desde los activistas en México y los senadores y legisladores, y quiero felicitarlos porque México es un país que ha vivido los efectos más nocivos de la guerra contra las drogas y la prohibición. Entonces, a nivel global es un paso muy simbólico, además de
de ser tan importante o puede ser tan importante para el país. Diría que México como modelo se encuentra en un lugar interesante, capaz en el medio de lo que vemos en otros lugares. Solo hay 2 países más que han legalizado a nivel nacional, que son Uruguay y Canadá. Y en los Estados Unidos tenemos 15 estados con la marihuana legal para uso no medicinal, uso adulto, y mucho más estados con el uso medicinal. Y diría que el modelo Uruguay es el modelo más regulado, como más restringido, tiene muchas restricciones sobre la publicidad, la cantidad de productos y cómo puede ser vendido. Los Estados Unidos tienen algunos modelos que son mucho más comerciales y pienso que Canadá y México se encuentran un poco en el medio, capaz con más comercialización de Uruguay, pero puede ser como un poco menos de algunos estados en los Estados Unidos. Pero lo que siento es muy importante destacar es que distintos países deben tener modelos distintos que son más aplicables a sus contextos políticos, sociales, económicos. Y digo que obviamente México tiene un contexto distinto al Uruguay, a Canadá, a los Estados Unidos, pero lo que yo aconsejaría es como mucho de esto es nuevo para los países que están avanzando en esto, es que México se dedica a ser un poco flexible con su ley y con su implementación, porque todo es un proceso de aprendizaje. Y lo que hemos visto desde los inicios en los Estados Unidos, con la legalización en Oregon y Colorado en 2012, hasta los modelos que tienen ahora, se han sido cambiando algunas cosas. Entonces, eso sería uno de los consejos para México. Y Hanna, solo para aclarar, cuando dices que en medio sería entre como una regulación estricta por parte del Estado, por un lado, y un más libre comercio por el otro. Sí, exacto. Como en Uruguay solo hay muy pocos productores, muy pocas empresas que pueden producir. No se puede haber ninguna publicidad de la marihuana. Hay restricciones sobre qué tipos de productos. Y en los Estados Unidos es un sistema mucho más comercial. Pues, sí, México se encuentra un poco. Sí, y en el punto de la flexibilidad estamos platicando ahora con Sara y Froilán sobre esto, que mucho va a depender también de las formas de implementación, que también va, como dices, va a ser un aprendizaje, mucho trabajo de definiciones y esto. Después ya será aprobada en la Cámara y publicado en el Diario Oficial. ¿Qué ves de esta experiencia que algunos tienen ese tipo de leyes desde hace muchos años? ¿Qué sería el impacto principal para México, en tu opinión? Bueno, pienso que eso tiene que ver de cómo se implementa la ley. Las ventajas que pueden llevar esta ley son en varios ámbitos. Hay las ventajas que vienen de bajar el nivel de penalización y criminalización de la gente. Y eso tiene que ver con que la ley sea implementada también con cambios en la manera de cómo se policia la gente. Y que esta ley sea un poco dentro de una ideología de no penalizar a los usuarios. Entonces hay ventajas que pueden venir del ámbito de reforma de justicia penal, hay ventajas que pueden venir de los impuestos de la marihuana, que si deciden invertir esos en políticas públicas, en salud, en comunidades que han sido más afectadas de la guerra contra las drogas. En los Estados Unidos hay muchos impuestos que vienen de la marihuana y algunos estados lo ponen
el sistema de educación, el sistema de salud pública, tratamiento. Entonces, esto podría ser una ventaja. También, si México hace un esfuerzo para involucrar a gente que han sido parte de los márgenes, parte de las comunidades que han sido más dañados de la prohibición, esto es una ventaja que podría ser muy impactante y fuerte. Y además, como eso no va a solucionar todo el problema de la violencia o el crimen organizado, pero es retomar un ámbito del crimen organizado hacia lo legal. Y esas son varias ventajas de mi punto de vista. Sí, en ese tema te iba a preguntar también si cambia la relación con los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, que como bien sabes, en estos años ha estado muy enfocado en la guerra conjunta contra las drogas. ¿Cómo cambiaría esto con la legalización de marihuana? Que nadie sabe exactamente qué porcentaje de tráfico o de ingresos es a ciencia cierta para las cárteles, pero sin duda es una buena proporción, ¿no? Bueno, la marihuana es la droga más utilizada en el mundo y esto es verdad en México, es verdad en los Estados Unidos, es verdad en Canadá. Entonces sí, es un parte importante de lo que reciben el crimen organizado y es como un punto de retomar algo de este mundo y como invertirlo en las políticas que nosotros pensamos que sean mejores. No sé cómo va a cambiar exactamente la relación de los Estados Unidos y México en el control de las drogas. Vamos a tener un nuevo gobierno en enero y todavía no sabemos exactamente lo que va a ser su punto de vista sobre la reforma de política de drogas, tanto a nivel doméstico que a nivel internacional, pero digo con cierta confianza que va a ser mejor que de lo que hemos vivido estos últimos 4 años. Y siento que los Estados Unidos están en un momento muy particular, donde sus 2 vecinos van a tener la marihuana legal al nivel nacional, donde 15 de los estados a nivel doméstico tienen la marihuana legalizada. Entonces esto todo va a poner presión al gobierno federal de los Estados Unidos a actuar. Y esto también llevará mucho como interesantes nuevos convenios, puede ser, entre los países en cómo se enfrentan el tema de las drogas. Sí, porque ha habido una tendencia en muchas partes del mundo. Platícanos un poco, Hannah, de lo que ha pasado en las últimas elecciones en los Estados Unidos, donde, como mencionaste, tenemos una situación en que cada vez más estados están legalizando y sigue la resistencia por parte del gobierno federal de cambiar el modelo. Entonces, pues incluso que hay como cuestiones de cómo se interactúan en ese sentido, pero pasaron algunas cosas interesantes en las últimas elecciones, ¿no? Sí, bueno, en las últimas elecciones de noviembre hay 4 estados que legalizaron a nivel estatal la marihuana para uso adulto. Hay uno más que legalizó para el uso medicinal. Entonces, sí, como decía, hay 15 estados con uso recreativo, hay más de la mitad del país con uso medicinal. Además, en Oregon, ellos se convirtieron en el primer estado de los Estados Unidos en despenalizar el uso y posesión de todas las drogas. Mi estado. Y esto es un paso muy histórico para nosotros, como sabes, los Estados Unidos tienen muy altos niveles de encarcelación y represión por posesión y uso de delitos de drogas. Entonces es un paso muy importante para nosotros. Y pienso que lo que pasa muchas veces en los Estados Unidos es que los cambios más progresistas
siempre empiezan al nivel estatal y cuando se aumenta hasta un nivel que el gobierno federal no puede ignorarlos, así actúa el gobierno federal. Lo hemos visto con derechos para comunidades de LGBT y muchas otras cosas. Entonces, pienso que hay muchos estados que han cambiado las leyes en maneras importantes. Además, la opinión pública es muy favorable a reformas de política de drogas, sobre todo reformas de leyes de marihuana. Y eso es en los dos partidos. Entonces, son las encuestas. Sí, por las encuestas. Por el país, más de mitad del país está a favor de la marihuana legal. Entonces, pienso que es llegando a un punto donde pienso que el gobierno federal va a tener que actuar en algún momento. Sí, como vas incrementando y además funcionando, Exacto. la tendencia de legalización ya parece como una tendencia imparable, ¿no? Exacto, porque ahora tenemos, tenemos 8 años de experiencia con la marihuana legal y tenemos resultados demostrables de lo que puedes hacer para un estado, y el cielo no se cayó, no aumentó como el uso, todas las preocupaciones grandes que la gente tenía. Eso no pasó, pero hay muchos resultados muy positivos. Entonces, por eso estamos viendo las reformas en estados que no sean como los más progresistas, no sé, South Dakota o Arizona, Montana, que recién legalizaron. No son California o Oregon, son estados que son políticamente un poco conservadores. Sí. Entonces estamos viendo que los estados están poniendo atención a los resultados de los otros. Pues muy interesantes. Hannah, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Hecho en América con esta perspectiva muy valiosa de la geopolítica, de la tendencia a nivel internacional. Estamos en contacto para seguir platicando y veremos qué pasa con esta ley y con esta tendencia y todo lo que implica la legalización aquí en México. Perfecto, muchas gracias, Laura, y felicitaciones a todos. Gracias. Ahora, Froilán, se ve que hay disposición por parte del gobierno y se ve que hay disposición por parte del Congreso que aprobó la ley y que hay un consenso social que se ha logrado en estos muchos años de trabajo. ¿Qué sigue en el proceso primero, para que se publique la ley y después en términos de los pasos de la implementación? Bueno, pues para que se publique la ley pues pronto espero ya se apruebe en diputados y tendría que sancionarse por parte del presidente de la República y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y los diputados no hacen cambios o no hay un proceso allá? Podría ocurrir que ahí se sugieran cambios y se regrese a la Cámara de Origen. Esperemos que no, la verdad es que mi deseo es que iniciemos lo más pronto posible el proceso de implementación. O sea, mi mejor escenario sería que fuera aprobada en diputados y que iniciáramos en la implementación y después continuáramos quizá con la lucha para hacerle cambios a la ley, como ya hemos hecho para muchas leyes. Nos hemos movilizado con la ley de víctimas, las leyes de búsqueda de personas desaparecidas, y hemos logrado que se rectifiquen leyes, que se cambien instituciones, que se refundan, incluso cuando es necesario. Pero yo creo que para este tema ya tenemos que aprovechar esta disposición que hay del lado del legislativo, que tenemos un gobierno que no ha obstaculizado, sino lo contrario. Yo creo que ha permitido que avance la discusión.
En términos de implementación, ¿qué es urgente y qué haría falta? Pues es la consolidación, la formación apenas de esta joven institución, que sería el Instituto Mexicano de la Regulación de la Cannabis, el CANASUPO, como le dicen mis amigos, la oficina que regularía, que daría todas estas licencias. Yo creo que sería el primer paso necesario, y ahí pues todas las personas desde sociedad civil, desde el mismo gobierno, desde la academia, tendríamos que unirnos para hacer un primer saque de implementación, un primer saque de formulación del instituto. Deberíamos estar generando mucho conocimiento para fortalecer al instituto, y, si es necesario, dar una ronda de reformas a la ley después de un par de años de implementación. Yo creo que eso sería como lo lógico, aprovechar ahorita, echarlo a andar y recoger de manera muy puntual los conocimientos que recabemos en el camino. En el proceso de implementación, ¿qué me preocupa? Y de la ley misma, por cómo viene la ley misma, es qué mercado queremos. El mercado que se forme dependerá mucho de cómo implementemos la ley. Esta ley también es muy perfectible en términos de qué mercado queremos. Uno de los temas más polémicos es la integración vertical de empresas. Es decir, que el instituto tendrá la posibilidad de otorgar más de una licencia para un tramo de la cadena de producción a una sola persona, lo cual podría abrirse a la posibilidad de que actores voraces de los mercados traten de crear por decirlo fácil, una Coca-Cola o un Marlboro de la cannabis mexicana, una gran empresa que después nos imponga los precios y nos imponga la calidad y se salte al regulador. Entonces yo creo que ese es como de los grandes peligros, pero dada la densidad de la masa crítica que hemos generado alrededor de este tema, yo lo vería complicado, y si algún actor económico lo logra, pues aquí estaremos para mantener la crítica y mantener el esfuerzo regulatorio. Porque quienes pugnamos por esto, quienes pugnamos por la regulación, no estamos buscando el dejar hacer, dejar pasar. Estamos buscando precisamente una regulación racional, basada en evidencia, que defienda el derecho a la salud, el derecho a la seguridad y la justicia social para los más desfavorecidos de esta pesadilla que ha sido un siglo de guerra contra las drogas. Sí, exacto. Y yo nada más agregaría que todo ese proceso legislativo se supone que tendría que haber terminado antes del 15 de diciembre de este año, que es la fecha límite que impone la Suprema Corte. Entonces sí hay un conteo, y sí me inclino hacia lo que dice Freud, de que no sé si ellos abren el documento, si se empeora o si se mejora, y ese es el riesgo en abrir. El problema es que se tarda, además, ¿no? Y que se tardan, y que todos quieren hacer un foro o meter una iniciativa nueva o hacer algo. Y que además lo de la integración vertical, nada más quiero agregar que cuando yo externé mi preocupación de ese cambio a último momento con senadores aliadas, me dijeron, bueno, pero hay restricciones a la extensión del cultivo que se permite en las licencias de cultivo. Entonces, si es cultivo en exterior, solo puede ser 1 hectárea. Si es cultivo en interior, es 1000 metros cuadrados. Y de esa forma ellos estaban intentando crear cierto candado al monocultivo, a que se captura el mercado de esa forma. Como dice Freud, todo va a estar en la implementación y las personas que van a estar en el instituto, porque sí damos muchísimo poder al instituto, que creo que sería muy bueno si hay gente muy capaces dentro del instituto. Si ponen a gente que no conocen la planta o no están a favor de la regulación, entonces eso va a ser muy difícil la implementación. Entonces hay mucha especulación ahora sobre cómo va a ser eso,
y pues empieza el instituto tiene que conformarse 6 meses después de la publicación de la ley. Entonces, si se publica en diciembre, enero, estaríamos diciendo que en julio empezaría a funcionar del siguiente año. Pues ya todo va rápido, pues ahí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias. Vemos que hay mucho trabajo por adelante, pero que ese es un día histórico aquí en México. Gracias, Sara Snap, gracias, Froilán Enciso, y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Hecho en América.